César Monge. César es el director nacional del movimiento CREO, el movimiento Creando Oportunidades. Bueno, tener la oportunidad de entrevistar a César en temas de acontecer nacional. Luego de las elecciones de febrero en las que César participó, no vamos a comentar los resultados, lo que sí pasó es que el movimiento del presidente de la República, Rafael Correa, y el mismísimo Rafael Correa, empezó a conversar sobre la posibilidad de cambiar la Constitución y permitir la reelección. Bueno, fue el primer estandarte, luego vino un paquete de 17, en teoría enmiendas constitucionales, que están esperando que la jueza ponente le diga al Pleno, ¿vale o no vale? ¿Vía con luz verde para hacerlas o no? En medio de aquello sale la propuesta del que quedó segundo en las elecciones, el señor Guillermo Lasso, líder natural de su organización, y habla de una consulta popular. Porque ahora consulta popular y empezamos a debatir consulta popular versus enmiendas constitucionales. Bienvenido, César, ¿cómo le va? Bueno, primero que nada, contento porque es viernes y esa música nos ponía en buena onda para el fin de semana, en onda positiva para el fin de semana. Y la otra, lo conversábamos contigo fuera de micrófonos, contento porque no me acuerdo cuál fue el último viernes que nos despertamos los que somos barcelonistas y vemos en primera plana del Universo un titular espectacular para los que somos barcelonistas y nos gusta el fútbol, que dice fiesta amarilla en Copa, ¿no? Y en esa foto está un marco importante de público, claro. Está un gol y está... No, realmente esto te ayuda al ánimo, te lo cambia muchas veces, ¿no? Así que muy contentos de estar acá y muy contentos también de estar llevando adelante algo que creo, para ir contestando tu pregunta, que refleja de alguna manera o recoge de alguna manera el sentir de muchos ecuatorianos. Tú mencionaste como antecedente, haciendo una brevísima recapitulación de lo que había sucedido en las últimas semanas, cómo Alianza País se presenta ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, para los que no necesariamente están en política o son abogados, es el organismo del Estado que tiene que aprobar si se puede o no se puede cambiar la Constitución y cuál es el camino para cambiar la Constitución. Básicamente, ¿cuál es el tema que mueve a Alianza País? Más allá de los varios otros que han puesto sobre la mesa, realmente hay uno que es el que detonó este proceso, como bien tú mencionaste, que es el tema de permitir la reelección indefinida. ¿Qué quiere esto decir? Básicamente, reelección indefinida, candidatos de por vida. Es como si le dieras un cheque en blanco a un político para que pueda ser candidato hasta que la muerte lo impida, ¿no? Algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, en Cuba, donde es el mismo candidato en una supuesta democracia, que es siempre candidato, ¿no? Bueno, o en Venezuela. En Cuba existe un partido único y una condición distinta. Claro, pero digo, si tú le preguntas a Fidel Castro si existe democracia, él te va a decir, claro, aquí hay elecciones y siempre votan por mí y yo siempre soy candidato. Entonces, eso es lo que detona lo que Alianza País presenta ante la Corte para que les permitan a ellos cambiar la Constitución para permitir la reelección indefinida, los candidatos de por vida, pero, y aquí viene la parte muy importante, que esto, en lugar de decidirse como se decidió inicialmente la Constitución, donde decía que los políticos tenían la posibilidad de ser candidatos una vez, ganar si es que ganas, y luego reelegirte por una sola vez. Correcto. Entonces, en esa época, a ti y a mí, a los oyentes de Onda Positiva, nos preguntaron, bueno, vengan ustedes a las urnas y digan ustedes con su opinión y su voto si están de acuerdo con esto. La mayoría de los ecuatorianos fuimos a las urnas y la mayoría de los ecuatorianos dijeron, estoy de acuerdo con la Constitución de Monterrey. Estoy de acuerdo. Ahora quieren cambiar eso, pero ya no lo quieren cambiar preguntándonos a nosotros si estamos de acuerdo con cambiar la Constitución que nosotros en las urnas aprobamos, sino que quieren llevar el tema a la Asamblea para que entre la mayoría de Alianza País decidan, evidentemente, que quieren cambiar la Constitución sin permitir que nosotros opinemos. Bueno, Esa es la realidad. Pero el argumento es que la misma Constitución también establece que cuando no se cambian o modifican las estructuras del Estado, una vía sí son las enmiendas constitucionales. Sí. El tema es que la oposición cuestiona que ese sea el camino válido, sino que se le deba preguntar al pueblo en las urnas si es que se quiere reformar la Constitución en ese tema puntual. Y es que, como dice César, para el oficialismo, tal vez, más allá de rodearlo de 17 preguntas adicionales, el tema de la reelección, básicamente de Correa, es el tema importante. Esa es la pepa. Pero el oficialismo también dice, ese es el tema que más preocupa a la oposición. El temor que siente la oposición
de que Correa sea el candidato en el 2017. ¿Tal temor existe de tamaña envergadura que simplemente ante el anuncio de nuevamente Correa estar en las urnas en el 2017 puede alterar todo el panorama? No, más bien déjame darte dos opiniones con relación a dos puntos muy importantes que tú acabas de hacer. Primero, yo creo que es absolutamente válido para ellos, el querer cambiar la Constitución para fines de ponerlo a Correa nuevamente en la papeleta. ¿Y por qué creo que es válido para ellos? Porque en las encuestas, cuando se corren las encuestas que maneja el propio gobierno, que son los que detonan esta decisión, ellos lo que observan es que si no está Correa, cualquiera de los otros candidatos de Alianza País potenciales, Jorge Glass, Lenín Moreno, Panchana, Patiño, etcétera, etcétera, todos en una papeleta contra Guillermo Lasso pierden las elecciones. Y entonces ellos al ver eso dicen, no, pues hermano, nosotros no podemos perder lo que tenemos ahorita, pues, ¿no? Y entonces, por eso digo que desde el punto de vista de ellos, fíjate que parecería que yo estoy hasta defendiéndolo. No, lo que trato es de explicarle a la ciudadanía el por qué ellos quieren esto. Claro, como ven que aquí la pueden perder, dicen, no, mejor reciclémoslo a Rafael Correa para ver si así lo ponemos en la papeleta y evitamos que sea Lasso el que le gane a los que podrían ser la alternativa como candidatos. Y entonces, en el escenario de un Correa participando, sí, así como manejamos las encuestas, sí, y como hay los números participando, no Correa versus Lasso, ¿cómo están los claro, números? si ¿Cómo están los números Correa-Lasso? Si estuviera Rafael Correa hoy, lo que tendríamos es una segunda vuelta, con Correa y Lasso en la segunda vuelta, ¿ok? Pero más allá de esto, nosotros, digamos, temor a las urnas o a las elecciones no tenemos. Si le tuviéramos temor a enfrentar a Correa... ¿No pretenderían la consulta? No, pues si tuviéramos temor de enfrentar a Correa, Guillermo Lasso no hubiera sido candidato presidencial en la elección anterior. Pues. Claro. Sería absurdo. Lo que nosotros creemos es que, más allá del ámbito legal, jurídico, ¿no verdad? Yo le pido a la gente que utilice su sentido común. ¿Creen ustedes que si en su momento le preguntaron a ustedes si estaban de acuerdo con una constitución y ustedes con su voto fueron los que aprobaron, ¿no les parece lógico y correcto además que si ahora la quieren cambiar, le pidan su opinión a quien la aprobó inicialmente? Pues? Entonces, más allá de los ángulos legales, porque la mayoría de los ecuatorianos no son abogados, utilicemos el sentido común de lo que de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, más allá del tema electoral, mucho más allá del tema electoral, yo le hago la reflexión a los ecuatorianos. Primero, ¿ustedes creen que está bien que se cambie la constitución que ustedes aprobaron con el voto en las urnas sin pedirle la opinión a ustedes? Yo creo que no. Entonces, ¿qué se está defendiendo aquí? ¿Qué defiende Guillermo? El principio a que se respete el derecho de opinar. Y déjame decirte algo aquí, en Onda Positiva, hoy viernes, ¿qué estamos hoy día? Viernes 22 de agosto. Y fíjate que esto queda grabado, te lo digo. Si mañana tenemos una consulta popular y la mayoría de los ecuatorianos a través de la consulta están de acuerdo en girarle un cheque en blanco a los políticos para que la reelección indefinida les permitan ser candidatos de por vida, hermano, yo vendré a este micrófono y diré, señores, la voluntad de la mayoría es que en este país existan candidatos de por vida. Y eso hay que respetarlo porque la mayoría opinó así. Entonces, no es un tema de qué pasa o no en el 2017, es qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de país queremos. Queremos un país con un modelo estructural de democracia parecido al de Cuba o de Venezuela, o queremos un modelo más parecido, por ejemplo, al chileno o al colombiano, donde el presidente Santos, que acaba de ganar, y yo te escucho a ti en las mañanas, muchas veces, diríamos, no, muchas veces todos los días lees noticias internacionales, comentas noticias internacionales. En Colombia, donde el presidente Santos acaba de ganar, uno de los primeros puntos que puso sobre la mesa de discusión fue decir públicamente, teniendo todo el poder del mundo, ¿no verdad? Dueño de medios de comunicación, él, no incautados, de él, de su familia. Ha dicho, señores, aquí lo primero que vamos a hacer es buscar la manera de prohibir que en Colombia exista la reelección indefinida. Esa es la diferencia de visiones. Y nos toca ahora a nosotros decidir qué visión queremos. Pero nos debe tocar a nosotros, pues. Déjennos opinar. Y si la mayoría del Ecuador quiere la visión de Cuba, bueno, habrá que respetarla. A mí no me gusta. Pero si la mayoría le gusta, yo tengo que ser respetuoso. Pero permítanos opinar.
De eso se trata en el fondo, ¿no? Ahora, esto se gana con votos. Y Sí. una de las críticas que normalmente se hace a la oposición es que normalmente se atomiza. Sí. Que anda Lazo por ahí, no termina de tener una empatía total con Jaime el otro Nebot por en la ciudad de acá, Guayaquil, que los Gutiérrez andan por allá. Sí. Los indígenas han dicho, el señor Herrera, el líder de la CONAI, allá con Lazo, no, él es de derecha. Nosotros, por último, podemos estar de acuerdo, pero entonces es un poco difícil tal vez armonizar un solo discurso. Ya el presidente Correa les ha dicho también que él no teme a las urnas, que probablemente gane esas elecciones y que si pierde mejor porque se va a su casa a descansar. Claro, eso sí puede utilizar una ironía fina, Sí, pero más claro. allá de aquello lo que dijo sí, pero si quieren una consulta preguntemos no solamente lo de la enmienda, y llegó a mencionar hasta el acuerdo con la Unión Europea. No. Entonces, Jaime Nebot ha dicho, yo ya tengo bastantes años Sí. en política, cuidado por ir por lana, se sale trasquilado. Y leía al señor Guillermo Lazo en una entrevista casualmente con Diario El Sí. Telégrafo con Orlando Pérez, que él le cuestionaba, y lo hacemos desde acá, desde nuestra humilde opinión antes de que salga esta entrevista, es que es un riesgo también. Es un riesgo Sin político duda. que corre el señor Guillermo Sin Lazo, duda. por supuesto. Pero también, si usted no quiere llegar a la otra orilla, no tiene que lanzarse al agua. Pues si no se lanza al agua, nunca sabrá si llegó Imagínate. o no llegó. Porque esto, de una u otra manera, más allá de lo que se quiera decir, hay intereses políticos en juego. Al fin de cuentas, la ciudadanía decidirá que lo que pretenden a través de una consulta, o será la Corte Constitucional Sí, señor. la que determine el camino. Vamos a cambiar el tema un poco. Sí, solamente, Cuéntame. déjame solamente hacer un par de comentarios, porque esto sucede con frecuencia cuando te escucho, ¿no? Tú haces un comentario y tocas varios temas súper importantes. Déjame decirte el primero. Coincido contigo, el que no se arriesga no cruza el río. Y aquí está en juego algo mucho más importante que el capital político de determinada figura pública. Y esto lo voy a decir con el mayor de los respetos hacia Guillermo Lazo, que además de ser un gran amigo, una persona que respeto, es el líder de Creo. Pero aquí hay un tema que va más allá de Guillermo Lazo. Y digamos, Guillermo Lazo ha dado un paso al frente, ha dicho, yo estoy dispuesto a poner el pecho a las balas por él. Yo estoy dispuesto a sacrificar o poner en riesgo mi capital político, como tú dices. ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo es algo mucho más grande que el propio Guillermo Lazo. Es qué tipo de Ecuador queremos. Y entonces, Guillermo lo que está haciendo es acogiendo lo que la mayoría en las encuestas hoy te dice. Y la mayoría de los ecuatorianos hoy en las encuestas que maneja el gobierno quiere una consulta. Y aquí hay un líder político que está diciendo, oye, esto es más importante que mi capital político. Y yo estoy dispuesto a jugármela por esto. Porque veo lo que la mayoría está diciendo. Y alguien tiene que liderar. Pero también quiero decirte algo. Esta no es la consulta de Creo. O esta no es la consulta de Guillermo. Es la consulta de los ecuatorianos. Ah, que Guillermo es un líder político que está diciendo, oye, esto hay que hacerlo. Claro que sí. Pero esto es un tema de todos, de absolutamente todos. Tanto así que más del 60% de los ecuatorianos quieren una consulta. Ahora, ¿por qué digo que es de todos? Porque yo creo que en el proceso que recién arranca, hay que abrir los diálogos a todas las fuerzas políticas. O sea, no digamos que esto ya está cerrado y que no se puede dialogar. No. Lo que ha dicho Jaime Nebot tiene razón. Tiene razón. Aquí hay un riesgo, hay que tener cuidado. Yo no puedo decir que él esté equivocado. Él hace una advertencia, hay que escucharla. Pero es una persona que tiene experiencia política. Imagínate yo que acabo de cumplir 40 años recién. ¿Cómo puedo no escuchar lo que dice Nebot cuando dice, oye, hey, allá, de la orilla de Creo, tengan cuidado porque puede pasar esto y esto? Oye, tienes que escuchar, hermano. Entonces, yo creo que hay tiempo para abrir el diálogo. Es verdad lo que tu crítica es válida. Muchas veces no ha habido cómo extender por diferencias un diálogo sobre temas más importantes que las propias diferencias ideológicas. Yo creo que este es el caso. Hoy amerita eso. Y yo te digo, yo estoy dispuesto, y Guillermo lo ha dicho públicamente también, de abrir los diálogos y tratar de dejar diferencias ideológicas a un lado por un bien mayor, que es garantizar de que en el Ecuador exista el derecho a ser escuchados. Y la consulta, defender la consulta y empujarla, es defender el derecho a ser escuchado. Perfecto, es la voz de César Monge, el director nacional de Creo, en esta temática que forma parte del debate ecuatoriano a nivel nacional. Nos vamos ahora con una enmienda constitucional, se va a apurar una consulta popular en el medio, la reelección no solamente del presidente Rafael Correa, la posibilidad, porque Correa ha dicho que será la última carta que juegue Alianza País, será la última decisión que pueda tomar Alianza País, su reelección. Gracias, César. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Está usted conectado con la 94.1.